Seguimos entonces con el trabajo que habíamos iniciado en la clase anterior. Entonces continúa. Problema 7. Continúa problema 7, ¿no? Entonces aquí hay que referirme a un proceso inicial. Para los cálculos. Entonces yo tengo que primero trazar sentidos en fuentes de la corriente y en el recorrido en cada malla. Cada malla. Siguiente tema es asignar letras en los extremos de cada rama. Y luego pues de esto se continúa con las leyes, ¿no? De Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Bueno, esto tenga en cuenta antes de hacer cualquier cálculo, cuando vaya a aplicar las leyes de Kirchhoff, hacer ese trabajo. Entonces, recordamos lo que teníamos antes. Teníamos un circuito en el que aparecía, hay dos personas que están ingresando, déjenme ver, Yepes y Camille Vázquez, están llegando atrasados. Yepes y Vázquez, ya. Entonces, aquí hay que recordar lo que teníamos como antes de esta clase, pues hicimos un dibujo, ¿verdad? Entonces tendríamos otra fuente más abajo. Hola, profe, buenos días. Buenas tardes ya. Y aquí vamos a trazarlo esto un poco más detallado. Teníamos una línea para acá, otra línea para acá, otra línea para la izquierda. Aquí había un espacio para colocar una resistencia. Ya se unía, se cerraba por aquí, se cerraba por acá. ¿Qué más teníamos? A ver, Grosso está llegando. Los atrasaditos.
Hay una tercera línea, la parte de abajo, hay una resistencia, por aquí se cierra, y por acá se cierra. Se cierra. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Ahí. Acá. Bien, eso es lo que teníamos anteriormente. Entonces aquí estaba el signo más, signo menos, signo más. ¿Qué más teníamos? Hay que señalar, dice, los sentidos en las fuentes. Siempre hay que colocar, para que usted tenga idea a qué me estoy refiriendo. En las fuentes significa la batería o fuente de corriente. El sentido siempre va de menos a más. Entonces usted coloca un sentido aquí, de menos a más. Luego, el sentido de la otra, de menos a más, sería así. Eso sería el sentido de las fuentes. Ahora, el sentido en la corriente, usted puede colocar un sentido por aquí, otro sentido por acá, por cada una de las ramas, y otro sentido para abajo. Ya, esto de aquí tiene que ponerle nombres. Estos nombres, usted puede agregarle, por ejemplo, esta de aquí, I sub 1, este de acá, I sub 2, I sub 2, este de aquí, y la de acá, I sub 3. La corriente significa intensidad, ¿no? Intensidad. ¿Qué más nos piden? El sentido de trabajo, de recorrido. Este va a ser así, en cada malla, ¿no? Lo mismo lo hacemos en la parte de abajo. Así el recorrido. Todo esto que estoy agregando son cosas que primero debe usted hacer antes de hacer cualquier cálculo. Poner sentidos en las fuentes, en la intensidad de corriente y en el recorrido que usted va a hacer. ¿Qué más nos piden? Asignar letras en los extremos de cada rama. Entonces usted va a colocar aquí, por ejemplo, la letra A, ¿correcto? Acá en el otro extremo, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F. Bueno, esto lo asigna usted, ¿no? Esta es letra F. Entonces tengo A, B, C, D, E, F. Ahí están 6 puntos que usted ha ubicado. Muy bien, una vez que tiene asignado eso,
Continúa con los cálculos, dice, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una línea para colocar cálculos. Bien, no olvide lo primero que hay que hacer, ¿no? Poner sentidos y asignar letras en cada una de las ramas. Ahí hay 2 mallas. En cada malla habrá un sentido de recorrido. Entonces, primero vamos a contestar el literal A. ¿Qué dice el literal A? Dice calcular ¿qué es lo que nos piden calcular? La intensidad de corriente por cada rama. Entonces sería I sub 1, I sub 2, y también I sub 3. Eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que primero hacemos es por la ley de los nodos. Por la ley de los nodos. A ver, ¿dónde aplicamos esa ley de los nodos? Donde veamos que van a concurrir o salir las 3 intensidades. Por ejemplo, en el punto D, en el punto D de la figura. ¿Qué podemos decir en el punto D? Hay una intensidad que llega y 2 intensidades que salen de D. La que llega es I sub 1. ¿Sí? Y de acuerdo a esta ley, las intensidades que llegan deben ser igual a las intensidades que salen si se suman. Entonces, intensidad 1 es la única que llega y las que salen son I sub 2 y también I sub 3. Entonces, I sub 1 va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Recuerde esta ley que dice la suma de intensidades que llegan es igual a la suma de intensidades que salen. Entonces, las que llegan al punto D solamente es I sub 1. Y las que salen de D es I sub 2 y también I sub 3. Entonces, escribo la ecuación, de acuerdo a esta ley. I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Muy bien. A esta ecuación le voy a identificar con el número 1 y le pongo un círculo. O sea, cuando yo me refiera al 1 encerrado en un círculo, me refiero a toda esa expresión. I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3. Hasta ahí he escrito una expresión que se ajusta a la ley de los nodos, que es la primera ley de Kirchhoff. Muy bien. Vamos a continuar. Lo siguiente que debemos hacer es aplicar la ley de las mallas. O sea, por la ley
de las mallas. Recuerde que son dos leyes de Kirchhoff, ley de los nodos y ley de las mallas. Ya estoy escribiendo despacito para que no se pierda. Entonces voy a considerar una de las mallas, ¿no? Porque hay dos mallas y las dos tengo que trabajarlas. Entonces vamos a considerar la malla que está en la parte superior. ¿Cuál es esa malla? A ver, voy a revisar la figura para no alejarme mucho. Entonces, la figura, ¿qué dice? La malla de arriba es D, a ver, C, D. Si hago el recorrido sería de D, C, E, F. D, C, E, F. D, C, E, F. Estoy repitiendo para no equivocarme. Entonces aquí sería en D, C, E, F. Ese recorrido, ¿verdad? D, C, D, D, C, E, F. Es la parte de arriba. ¿Qué nos dice esta ley? Que la suma de caídas de tensión o suma de voltajes es igual a la suma de los productos de resistencia por intensidad. Muy bien. La suma de voltaje, ¿cuáles serían los voltajes que hay que sumar aquí? Sería E1 y E2. E1 más E2, que son las fuerzas electromotrices, ¿verdad? Eso debe ser igual a la suma de los productos de resistencia por intensidad. Entonces, yo tengo primero una resistencia interna de E1, que es R1 minúscula, por I1, que sería la intensidad que la atraviesa. Y va en el mismo sentido que el sentido de recorrido. Cuando se encuentran con sentidos contrarios hay que poner menos, pero si está en el mismo sentido, hay que colocar siempre más. Más R2 por esa rama va I2. Y más R1, este es resistencia externa, mayúscula, por I2. Por I2. Ustedes notan que la suma de los productos de resistencia por intensidad, que es la última parte, debe ser igual a la suma de voltajes. En todo caso, si usted reemplaza, tendría lo siguiente. E1 vale 2 voltios, de acuerdo a los datos. Más E2 vale 3 voltios. Es igual a R1, de acuerdo a los datos, es 1 ohmio por I1 más R2 interno, 2 ohmios por I2 más R1, 5 ohmios por I2. Entonces ahí estoy reemplazando en esa ley que dice que la suma de voltaje es igual a la suma de los productos de resistencia por intensidad. Sumando esto quedaría 5 voltios igual a 1 ohmio por I1 más 2 ohmios por I2
más 5 ohmios por I sub 2. Estos dos últimos los puedo sumar porque son términos semejantes. Entonces queda 5 voltios igual a 1 ohmio por I sub 1 más 7 ohmios por I sub 2. Otra cosa que puedo hacer es suprimir las unidades y dejar solo una ecuación. 5 igual a I sub 1 más 7 I sub 2. Ahí suprimir las unidades, solo por cuestión didáctica. Ahora, colocando las incógnitas primero y los numerales después, quedaría así. I sub 1 más 7 I sub 2 igual a 5. Ya, a esta expresión última le vamos a colocar el número 2 dentro de un círculo. Entonces, cuando me refiera a la expresión 2, me refiero a I sub 1 más 7 I sub 2 igual a 5. Bien, pero solo estoy trabajando en la malla superior, la que está identificada con las letras D, C, E, F. Preguntas hasta el momento, no se me queden callados. Nancy Franco, ¿qué le pasó a Nancy Franco? Se le fue el internet. Bueno, son las situaciones que se presentan ahora. Seguimos. Siguiente pizarra. Voy a trabajar en la malla que está en la parte inferior. Ese sería A, B, C, D, ¿verdad? En A, B, C, D. Vuelvo a aplicar la misma ley de las mallas, ¿verdad? Que sería menos E sub 2. Y ahora ustedes me dirán, ¿y por qué menos? Porque en la malla de abajo, el sentido de esa fuente sale contraria, ¿no? Sale contraria al sentido elegido. Cuando es contrario hay que poner menos. Igual a R2 por I3, R2 por I3, que son los productos, ¿no? Menos R1 por I2, R1 por I2, el signo menos es porque está contrario, ¿no? Al sentido del recorrido. Menos R2 interna por I sub 2. Entonces aquí tendríamos, reemplazando menos 3 voltios igual a 4 ohmios por I sub 3 menos 5 ohmios por I sub 2 menos 2 ohmios por I sub 2. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Es reducir menos 3 voltios igual a 4 ohmios por I sub 3 menos 7 ohmios
por I sub 2. Entonces tendría, suprimiendo las unidades, menos 3 igual a 4 I sub 3 menos 7 I sub 2. Dejando las interrogantes como primer miembro, sería 4 I sub 3 menos 7 I sub 2 igual a menos 3. Esto de aquí le vamos a colocar el número 3 dentro de un círculo. Recuerde que hemos estado colocando expresiones con círculo, 1, 2 y 3. Bueno, ya tengo 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Con esas 3 debo formar un sistema de ecuaciones y aplicar el conocimiento de álgebra para resolver ese sistema de 3 ecuaciones. Y la solución, pues, tendrán que ser los valores de las intensidades, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque ya se terminó el tiempo. Entonces dejamos por ahí para continuar con este trabajo. Recuerde que estos procesos son un poco largos, pero hay que hacerlos. De lo contrario, nos quedamos ahí parados, marcando el paso en su propio terreno, y eso no es.